Bueno, Adelante, doctor. No hay ningún problema. en este webinar, como ya bien comentó el doctor Jorge, vamos a hablar del futuro de la ecografía musculoesquelética. Y en mi presentación les quiero contar un poco cómo utilizo la ecografía musculoesquelética como una herramienta en el consultorio con las distintas aplicaciones y bondades que tiene este método. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que cada vez se está hablando más del término POCUS, que significa Point of Care en Ultrasound, que significa que cada médico está empezando a tener su ecógrafo portátil en el consultorio para mejorar la calidad de atención en los pacientes. Eso permite, tal vez, no ser radiólogos y interpretar las imágenes completamente, pero sí confirmar o descartar un diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, un paciente que viene con dolor de hombro y ustedes quieren saber si el tendón está roto o está sano y es una bursitis, simplemente con aprender algunas técnicas ecográficas lo pueden confirmar o descartar. Con lo mismo, si tuvieran que drenar el líquido de la bursa, suponiendo este caso hipotético, le sirve como guía intervencionista. Y se utiliza en las distintas disciplinas, desde los médicos generales a las distintas especialidades, dermatología, reumatología, medicina del deporte, traumatología. Como cualquier herramienta, requiere una capacitación y un entrenamiento. Tenemos que conocer el equipo que vamos a usar para poder realizar una imagen correcta. Y a la vez, nosotros tenemos que poner de nuestra parte el investigar y mostrar cada vez mejores imágenes. En el caso que les comparto acá abajo es el mismo ecógrafo y la misma paciente. Uno es el preset básico que tal vez trae el equipo y el otro es la imagen optimizada, ajustando la profundidad, el foco, la ganancia, etcétera, y cómo cambia la imagen. Esto depende de cómo utilicemos el ecógrafo. En mi día a día, la patología que más veo es el músculo. Por eso les quiero contar primero más o menos cómo es la histoarquitectura del músculo, donde vamos a ver lo que es el tejido conectivo que rodea a todo el vientre muscular, es el epimicio. Cada fascículo muscular está rodeado por el perimicio y cada fibra muscular por el endomicio. La capacidad de resolución de la ecografía en el músculo es el fascículo muscular. Las líneas blancas que vemos a este nivel, ahí están en verde, subrayadas, nos delimitan un fascículo muscular. Esa es la capacidad de resolución de la ecografía. Por encima, el tejido conectivo que rodea todo el vientre muscular es el epimicio, y sobre este el tejido celular subcutáneo. No sé si pueden apreciar la perfecta organización que tienen estos fascículos musculares, a diferencia de los tabiques que hay en el tejido celular subcutáneo. Esto es una característica fundamental cuando queremos evaluar el músculo. Por ejemplo, un paciente que viene con un dolor muscular o en el muslo, tenemos distintos diagnósticos, todos a nivel del músculo, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, por ejemplo, una sobrecarga muscular, donde vemos un edema difuso sin alteración del orden de los fascículos. Eso es un DOMS en este caso. Este otro tiene un área focal, no es todo el músculo, sino que justo en el área que le duele al paciente, veo esta imagen focal sutil, sin desorganización de los fascículos musculares, una distensión. Este otro caso, ya hay una rotura de los fascículos con un hematoma profundo entre el gemelo y el sóleo, y esto es un desgarro. Y este otro caso es una secuela de un desgarro que estamos viendo una cicatriz. Entonces la ecografía acá nos permite diferenciar en qué tipo de lesión estamos y esto hacer un tratamiento acorde a lo que necesitamos. Otra de las estructuras principales que veo en la ecografía musculoesquelética son los tendones. Los tendones, a grandes rasgos, también tienen una organización fascicular, donde tienen un endotenon que rodea cada fascículo y un epitenon que rodea cada tendón. Y a la vez, los tendones tenemos los tipo 1, que son los que soportan grandes cargas y son monoarticulares, como un tendón rotuliano, o los tendones que atraviesan múltiples articulaciones y túneles osteofibrosos son los tipo 2. Tienen una vaina sinovial. En cambio, los tipo 1 tienen un paratendón, no tienen vaina. Los casos que les traigo de ejemplo, para que vean la utilidad de la ecografía, una paciente con una tenosinovitis de Kerbein, estamos viendo el engrosamiento y el incremento líquido en el interior de la vaina que rodea al primer compartimento extensor del carpo, y con
realizo maniobras de flexo-extensión de los tendones flexores, donde discurren normalmente. Sin embargo, el paciente palpa un quiste, una masita, sobre la polea 1 del tercer dedo, y esto es un quiste de la polea de los tendones flexores. Acá podemos ver cómo hay una pérdida y una hipoecogenicidad de las fibras profundas del tendón rotuliano, ¿sí? Una tendinopatía rotuliana. Con la técnica Power Doppler podemos ver algo de neovascularización, y la resonancia, como es comparativa con la ecografía. Fíjense que incluso en la ecografía tenemos una mayor resolución espacial del tendón. Podemos ver cada uno de los fascículos y hasta dónde está comprometido, y una irregularidad del polo inferior de la rótula. Siguiendo un poco con los tendones y yendo a, a lo que es el intervencionismo guiado por ecografía, acá les traigo un casito de un paciente futbolista que tuvo una rotura completa del tendón proximal del semimembranoso, y se le generó una cicatriz, la cual le molestaba, no le impedía jugar, pero sí él sentía cierta molestia. Fíjense el tendón del semimembranoso contralateral normal, la diferencia que hay de estructura. Acá lo que estoy mostrando es cómo utilizo la ecografía para guiar la infiltración y la hidrodisección que le realizo. Primero en el plano superficial, pongo el líquido, luego reacomodo la aguja, me voy a la parte profunda, tenemos un poquito, el video se traba ahí un poquito. A lo que voy es que esto nos da una precisión absoluta, ¿sí? Incluso, miren, cuando vengo a la parte profunda y empiezo a instilar la lidocaína con el cloruro de sodio, me paso, me voy al abductor mayor, entonces reacomodo, retiro y me vengo entre el tejido conectivo profundo del semimembranoso para separar esta cicatriz de los tejidos circundantes. ¿Sí? Y esto el paciente lo libera de esa situación de incomodidad que no le permitía estar al 100%. Si bien la ecografía se dice que una de las limitantes es el hueso, porque no nos permite ver más allá de la estructura ósea, acá nos sirve para reconocer una fractura del peroné. El peroné normal, como vemos, la imagen del hueso, y acá vemos claramente un escalón articular con un hematoma y el edema de las fibras profundas del músculo adyacente. Con respecto a la evaluación del cartílago, ¿qué podemos decir? La ecografía, el cartílago en ecografía es una estructura anecoica o hipoecoica, ¿sí? Bien delimitada. Y de acuerdo a los hallazgos que encontremos en el cartílago, en este caso vemos el signo del doble contorno, que es un depósito de urato monosódico. En cambio acá vemos que dentro del cartílago hay imágenes ecogénicas, son cristales de pirofosfato. Entonces esto nos ayuda a darle un diagnóstico rápido al paciente simplemente con el ECOGRA. Con respecto a los líquidos, si bien la ecografía no nos permite decir con exactitud qué tipo de líquido tenemos o que estamos evaluando, sí nos permite inferir algunas cosas. En este caso les muestro una evolución aguda de un paciente que tuvo un traumatismo y hizo una colección tipo Morel-Lavallée, y cómo a lo largo del tiempo esto se fue organizando y cambió el contenido, la ecogenicidad del contenido que tenía esta colección. Este es otro caso. Este es un caso de un paciente de sospecha de un absceso, la cual vemos una imagen líquida bien delimitada, con múltiples ecos internos. Las imágenes que se generan blancas, ¿sí? Y precogénicas posterior a esta colección se llama refuerzo posterior. En cambio, este área blanca y precogénica en el tejido celular subcutáneo que rodea el absceso, este es edema del tejido celular subcutáneo adyacente. Y por último, otro casito de una sospecha de una artritis séptica en un niño. Fíjense, acá vemos el núcleo de osificación del fémur, la fisis de crecimiento, y cómo hay incremento de líquido en la cápsula articular, y está la cápsula articular engrosada. Los ecos internos que tiene este paciente con artritis séptica. Otras estructuras que podemos evaluar con la ecografía son los ligamentos. Acá les comparto un casito de una rotura de un ligamento colateral medial de la rodilla. Le pongo las imágenes comparativas de la rodilla sana y la que tuvo la lesión. Fíjense cómo veo acá esta banda tensa, hipoecogénica,
que es las fibras distales del ligamento colateral medial, y acá como hay pérdida de esa tensión, desestructuración de la fibra y edema de las partes blandas que lo rodean. La resonancia que nos confirma el hallazgo. Para mostrar otras estructuras de la ecografía musculoesquelética, también podemos evaluar la parte nerviosa. Los nervios tienen una organización también fascicular. Cada axón está rodeado por el endoneuro, los fascículos por el perineuro, y todo el nervio se rodea por el epineuro y un mesoneuro que lo rodea con el tejido conectivo adyacente. En un corte transversal de un nervio lo vemos tipo panal de abeja, es la forma de describirlo, y en un corte longitudinal lo que evaluamos es el grosor del nervio y la forma que tiene. Fíjense, esto es un túnel del carpo normal, a la derecha, lo que les marco acá es el nervio mediano. En cambio, en la mano patológica, este nervio tiene adelgazamiento y tiene una forma ligeramente fusiforme, algunos dicen un reloj tipo de arena. Y acá, bueno, también podemos evaluar en forma dinámica, ya lo contará el doctor Felipe Giraldo más adelante, está mostrando cómo moviliza un nervio mediano normal. Hay veces que hay sitios de atrapamiento que él va a hablar más al respecto, ¿sí? De cómo lo vamos a ver. Ahora, bien, esas son cosas que podemos ver casi que con cualquier ecógrafo. Ahora nos vamos a las aplicaciones especiales que tienen los ecógrafos. Y vamos a ir viendo un poquito de cada una como para entrar en tema. No todos los ecógrafos tienen Doppler y a la vez hay distintos tipos de Doppler. Una cosa es el Doppler color, que nos muestra la dirección de flujo que tiene la sangre que estamos evaluando. El rojo nos indica que se acerca al transductor y el azul que se aleja del transductor. Eso depende del set que le den al equipo. No significa que el rojo es la arteria y el azul es la vena, simplemente indica dirección. Otra cosa es el Power Doppler, que nos indica movimiento. En este caso es una tenosinovitis, donde vemos pequeños vasos muy chiquititos que no es posible determinar la dirección de flujo, pero sí que hay estructuras vasculares en esta tenosinovitis. Y otra cosa es el Doppler pulsado, que nos permite medir la velocidad del flujo que estamos evaluando. ¿Cómo utilizo esta herramienta yo en mi consultorio? Bueno, me ayuda a definir sobre todo la evolución de las lesiones musculares. Por ejemplo, este es un desgarro en estadio subagudo, donde hay una cicatriz en formación y hay signos de Power Doppler presente. Entonces, el paciente hay que tener cierta cautela con su retorno al juego. En cambio, este otro es una cicatriz hipertrófica, ¿sí? Que no tiene nada de signos de neovascularización. ¿Qué otro método podemos utilizar para evaluar las cicatrices? La elastografía. Hay distintos tipos de elastografía. Las que utilizamos en ecografía musculoesquelética son lo que se conoce como strain, que es por compresión, uno aplica una fuerza sobre el tejido a evaluar y nos dice qué rigidez tiene en forma cualitativa. La otra es el shear wave, que acá no hay que hacer presión, sino que el mismo ecógrafo manda una onda acústica que recoge información y nos dice qué rigidez tiene ese tejido en forma cuantitativa. Y otro tercer tipo de elastografía es la transient, pero esto se utiliza para evaluar el hígado y es otro equipamiento, no es el ecógrafo que utilizamos a diario. Bien, ¿y cómo vemos esto en imágenes? Esto es el strain. Tenemos un mapa de presión que nos dice qué presión estamos ejerciendo sobre el tejido y nos arroja en el ROI, que se llama la zona de interés, nos dice con colores si esto es más blando, el rojo, o lo verde es más duro. Este otro tipo de elastografía, que es el shear wave, nos da un mapa de confiabilidad. Una vez que tenemos una imagen adecuada, nos dice en forma cuantitativa qué rigidez tiene cada uno de los tejidos que evaluamos. ¿Y cómo utilizo esto en mi consultorio? Bueno, por ejemplo, la cicatriz que le mostré antes, que no tenía señal Doppler, cuando aplico, fíjense que le genero una fuerza constante, donde la imagen es más o menos homogénea. Fíjense que los bordes de la cicatriz son azules. El azul es lo más rígido. ¿Por qué? Porque las cicatrices comienzan a cicatrizar, valga la redundancia, o a fibrosarse desde afuera hacia adentro. Entonces esta cicatriz ya está en un estadio casi crónico, digamos. En cambio, esta otra lesión, les muestro un hematoma reciente, ¿sí? Donde yo comprimo y esto colapsa parcialmente, y cuando aplico
la elastografía, fíjense el mapa de color, ya completamente rojo, algo muy, muy blando, que es el líquido, es el hematoma que tiene ese paciente. ¿Y cómo mido el hematoma? Sobre todo cuando son grandes, bueno, utilizo otra función del ecógrafo, que es la vista panorámica. No solo lo evalúo en el corte transversal, como les mostré recientemente, sino que realizo un barrido de toda la extensión del hematoma. Y una vez ahí sí, puedo medir en las tres dimensiones el volumen aproximado de este hematoma. Una función que se utiliza para intervencionismo, si bien no es lo más común usar, pero sí se está utilizando cada vez más, es la fusión de imágenes entre tomografía y resonancia magnética con la ecografía. ¿Esto por qué? Por ejemplo, en este caso, un paciente con sospecha de osteoma osteoide a nivel de la tibia. Bueno, se realizan algunas imágenes tomográficas, un volumen se llama, con ciertas marcaciones periféricas. Luego de realizar la tomografía, uno realiza el barrido ecográfico en las mismas marcaciones de la tomografía para calibrar las imágenes. Se empatan las imágenes y luego, al mover la ecografía, superpuesto, se mueve la tomografía. Entonces, cuando yo me posiciono en el sitio semejante a la tomografía, sabiendo a qué profundidad tengo que ir, pongo la aguja por ecografía y realizo la toma de muestra. ¿Esto qué nos permite? Bueno, primero que no se ocupa el tomógrafo, segundo que evito darle radiación al paciente, porque hay veces que hay que corregir la aguja en la tomografía, se hacen múltiples cortes. Bueno, las ventajas son amplias, no es tan fácil de lograr conseguir estas imágenes. Y lo otro es con resonancia magnética, es más o menos el mismo proceso. Otras funciones, por ejemplo, imágenes en 3D, esto es cortesía del doctor Jorge Ojeda, que me compartió estas imágenes en compromiso. Fíjense cómo vemos un endobutón a nivel del radio, con qué claridad nos muestra la laceración que está generando sobre estos tendones extensores del segundo compartimento extensor, del carpo, ¿sí? Nos da una visión mucho más clara qué profundidad, qué longitud está comprometida. Otra herramienta es la inteligencia artificial. Hay veces que realizar una medida adecuada, por ejemplo, en un niño que se mueve constantemente, que está llorando, no es tan fácil. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda mucho cuando realizamos una toma correcta, automáticamente el equipo la detecta y porque estamos haciendo el corte correcto, si no la imagen no se detendría. Y la segunda, que nos ahorra mucho tiempo en vez de realizar cada uno de estos ángulos en forma manual. Y por último, les quería contar que es muy novedoso, sinceramente no he tenido la posibilidad de presenciarlo en persona, pero sí me he enterado por difusión de lo que es la realidad aumentada de la ecografía. ¿Sí? Con estas gafas de realidad aumentada uno puede realizar la ecografía sobre el paciente y en vez de tener las manos hacia un lado y viendo el monitor con la cabeza hacia el otro, que es a veces difícil triangular, sobre todo cuando las posiciones no son las mejores o los sitios de acceso son difíciles, esto creo que nos va a permitir una visión mucho más clara para la parte de intervencionismo. Así que bueno, eso es como lo último de las aplicaciones de la ecografía. Otro punto son las posibilidades, que no es lo mismo que las aplicaciones. Las posibilidades van a depender de nuestro conocimiento y nuestra capacidad. Por ejemplo, realizar una infiltración en forma dinámica va a depender mucho de nuestra experticia, de cómo vamos a abordar la zona. Nos permite ver la aguja en vivo. En este caso queremos hacer una infiltración dentro de la vaina de los tendones flexores por un dedo en gatillo o un atrapamiento con la polea. Entonces, fíjense que la aguja casi que no toca el tendón. Yo no quiero lesionar el tendón, sino quiero infiltrar dentro de la vaina. Y esto nos permite una resolución espacial, a menos, toda la imagen tiene un grosor de 2 centímetros. Es decir, vamos con una precisión exacta de lo que queremos hacer y a dónde queremos hacerlo.
Obviamente, antes de hacerlo, podemos planificar, podemos repetir el estudio, ver cómo lo vamos a abordar, comparar con la mano contralateral, si dudamos, en este caso no, porque la polea se nota que está claramente engrosada, pero si fuera el caso, puedo comparar con otro dedo o con la otra mano sin ningún inconveniente. Bien, ya para ir terminando mi presentación, les muestro este caso. Una de las grandes ventajas casi exclusivas de la ecografía es que nos permite a nosotros dirigir lo que queremos ver. Este caso que les voy a mostrar es un paciente que venía con una sospecha de hernia deportiva, es un paciente joven que está jugando y siente cierta molestia en la región inguinal, por lo que entra en el gran diagnóstico de las pubalgias. Entonces, la ecografía decía ecografía de pared abdominal. Entonces les voy a mostrar el lado sintomático, que es el izquierdo. Vamos a ver si el video nos lo permite. Esperemos que sí. Lo que vemos acá, lateral de la pantalla, estas tres imágenes hipoecogénicas, son los vasos epigástricos. Esto es el recto del abdomen, y lo que está en profundidad es la fascia transversal. Cuando le pido al paciente que haga maniobras de Valsalva, fíjense cómo protruye el tejido properitoneal, coincidente con el sitio doloroso referido por el paciente. En cambio, el lado derecho, el asintomático, vamos a ver las mismas referencias, los vasos epigástricos laterales, el recto anterior, en el centro, y cuando le pido al paciente que realice maniobras de Valsalva, la fascia transversalis no se modifica, se mantiene recta, ¿sí? Entonces el paciente, por un lado, tiene la hernia deportiva izquierda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Un paciente cuando viene con pubalgia, siempre hay que evaluar por lo menos tres cosas: la movilidad de la cadera, los tendones aductores y si no tiene una hernia. En este caso tiene la hernia. Pero además, cuando voy a evaluar los tendones aductores y le hago maniobra contra resistencia de aductores, al paciente también le duele la inserción de los tendones aductores sobre el pubis. Estos son los tendones aductores del lado derecho, ¿sí? Normales, y estos son los músculos aductores. Esta es la transición músculo-tendinosa a los aductores, y lo que vemos acá en la profundidad es el hueso pubiano. Fíjense la diferencia, qué clara se hace al comparar los tendones aductores de un lado y del otro. Acá tenemos toda la heterogeneidad de los tendones aductores, el edema de la transición músculo-tendinosa y la irregularidad de la entesis del hueso pubiano. Por lo que este paciente no solo tenía la hernia deportiva, sino que también tiene una tendinopatía aductora, y dado el contexto del jugador que está jugando en plena definición del torneo, si el paciente se opera, queda fuera de los partidos que quedan. Entonces, ¿qué se decidió en conjunto con el equipo tratante? Primero, abordar la tendinopatía, para ver si eso le permite terminar la temporada y después ver, de acuerdo a su evolución, si se opera o no. Pero si yo solo hubiera dado el diagnóstico de hernia, ese paciente probablemente lo hubieran operado. En cambio, de esta manera, permitiéndome explorar más allá de lo que me pedía la orden médica y coincidente con la clínica del paciente, primero se va a tratar la tendinopatía para que termine el torneo y después ver cómo seguimos. Bien, ¿qué advertencia les quiero dar antes de terminar mi presentación? Es que los invito a que realicen muchos cursos, muchos talleres, que lean ecografía musculoesquelética, que eso es lo que van a requerir para convertirse en expertos en ecografía musculoesquelética. Se requiere mucha práctica. Siempre que vayan a algún congreso, algún taller, seguramente van a compartir conocimiento que es infinito. No tengan miedo de compartir lo que saben, porque al compartir, eh, otro médico le va a contar, no, yo lo hago de esta manera, o a mí me resultó mejor esto, y eso es invalorable. Así que bueno, como conclusiones, que la ecografía es una herramienta en nuestro consultorio, nos permite ver las estructuras anatómicas, realizar estudios dinámicos, nos sirve como guía intervencionista. Así que bueno, sin más, y llegando casi a los 30 minutos, como me estuvieron diciendo, muchas gracias y los invito al Diplomado Internacional de Ecografía Musculoesquelética de Miembro Superior, que vamos a estar dando en Bolivia la semana siguiente, y bueno, y otro más adelante que estaremos dando en la Ciudad de México. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Y les agradezco que me sigan ahí en las redes o en mi canal, etcétera. Bueno, hasta luego.